el corazón. Ahora es el turno de abordar los temas de carácter económico con la economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo te llevas con el tango, Gabriela? Bueno, nada, el mago es parte de mi niñez, sobre todo. Mi padre, un fanático impresionante, que tenía su cuadro colgado ahí en donde él trabajaba, en su taller, ¿no? La famosa siempre, foto con el gacho. Sí, Clarín siempre. Claro. Un clásico. Y bueno, nada, la verdad que, no sé, yo creo que es un recuerdo muy, muy agradable, y recordar los 24 de junio cuando pasaban siempre una película de Gardel. Claro. Esa era un recuerdo que tengo, que bueno, nada, con afecto siempre. Y además cuando uno lo escucha cantar, le viene siempre esa frase: cada vez cantas mejor, ¿no? Es verdad. Increíble. Bueno, y a propósito, no quiero sacarte tanto de tema, pero siempre lo hago. Viste que murió Carlín Calvo. Sí, ¿Lo tenés a Carlín? Sí, claro. Sí, la verdad, lo vi hoy, ahora, hace un rato vi la noticia y sabía que hace tiempo que estaba ya enfermo. Y bueno, sí, también un clásico de tantos programas de la televisión argentina, ¿no? Donde él siempre hacía esos personajes simpáticos, agradables, no sé, como que... Sí. Capaz, los jóvenes seguro no lo conocen, los más jóvenes, porque bueno, ya no estaba, pero nada, una pena, pero está, así son las cosas, ¿no? La verdad que unos cuantos, uno atrás del otro, todos los días nos enteramos, ¿no? De jugadores de fútbol, no, porque ayer hubo también una noticia de un jugador italiano, ¿no? Paolo Rossi. Exacto, que bueno, más o menos de la misma edad, ¿no? Con otra enfermedad, pero igual no vinculados al COVID, que es como ninguno de estos, ¿no? Y Maradona y todo lo que pasó, pobre Tabaré también, ¿no? Como que venimos de una racha. Bueno, ya que hablaste de futbolistas, Maradona, ¿no? Sí, por eso también lo recordaba, pero digo, venimos como en una racha terrible, hay que mejorar un poco. No creo que lo que yo vaya a comentar sobre la economía cambie este espíritu pesimista que nos está agarrando este fin de año, que la verdad que es terrible. Bueno. Porque normalmente uno siempre mira como el año que va a empezar, ¿no? El 2021 con, bueno, las cosas van a mejorar, con esperanza, pero digo, de lo que yo puedo analizar en cuanto tanto a la pandemia como a los números de la economía, todavía por lo menos la primera mitad del año que viene va a ser similar a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. Porque inclusive los países que acá han empezado a vacunar, como que no parecería como que esto fuera un quiebre, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, esto terminamos, tampoco, ¿no? Yo creo que solo Bolsonaro piensa que es el finalciño de la pandemia, como salió a decir, ¿no? Como la gripeciña y el finalciño, no sé a qué se refiere, pero bueno. Y a propósito, casi sin orden, pero me gusta que sea así, ¿cómo está la economía del Brasil? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son las características, digamos, más sobresalientes, los rasgos más destacados de la economía del Brasil? Sí, bueno, yo creo que igualmente algunas de las cosas que dijo son ciertas, y Brasil es uno de los países que destaca por el impacto, digamos, por no es el poco impacto económico, sino porque las medidas que tomó el gobierno, en realidad, a pesar de Bolsonaro, porque no es que él las haya impulsado, sino que fueron más que nada impulsadas a nivel del Parlamento, que tiene... Brasil es un país con muchísimos partidos políticos. El partido del presidente es totalmente minoritario. Allí son los gobernadores de los diferentes estados, los que pertenecen a partidos, digamos, más poderosos, y bueno, y se dieron una cantidad de ayudas, creo que ya lo hemos comentado. Más de 65 millones de brasileños recibieron ayudas
lo que sería, ¿no?, una renta básica. Igual hay que aclarar que Brasil no tiene seguro desempleo. O sea, esta categoría que aquí en Uruguay se ha utilizado, Brasil no la tiene, entonces se instrumentó esto, pero además tiene unas tasas de informalidad muy elevadas, como del 50%, por lo tanto, esta ayuda se le dio a todos los que estaban sin empleo, formales, informales, y eso, por lo que se está viendo, como que dinamizó o hizo que la caída en el consumo, sobre todo, bueno, en un país tan grande donde el consumo interno es muy importante, sea menor. Se está diciendo inclusive que este año podría disminuir la pobreza en Brasil debido a estas medidas tomadas, y entonces, bueno, la caída que se proyectaba más grande, ahora, digamos, para el año se proyecta algo así como un 6% de caída del PIB, cuando se hablaba de 9 hace unos meses, ¿no? Entonces, bueno, eso es como buenas noticias. Sin embargo, por otro lado, por supuesto, ¿no?, para financiar todas estas medidas, lo que hizo Brasil fue aumentar su endeudamiento enormemente, el déficit fiscal también, pero Brasil tiene una característica, es que la mayoría de su endeudamiento es en moneda local, más del 90% del endeudamiento es en reales, y es interno. O sea, tiene un componente, digamos, que hace que sea como que el riesgo es menor, las tasas de interés igualmente que pagan estos títulos son muy altas, aunque la tasa de referencia, la tasa de la política monetaria en Brasil está muy baja, 2%, y la inflación también está muy baja. Entonces, o sea, tiene como algunas características la economía que hacen que, más allá del incremento de estas de estos gastos, haga que, bueno, otras variables hagan a la economía menos vulnerable a un shock externo, digamos. No depende tanto del exterior, tiene como sus fuerzas internas, y bueno, y la bolsa de valores también, que donde muchas empresas además se financian, también ha mejorado en los últimos tiempos y recibe capitales. Ahí sí, capaz que vienen del exterior también, pero bueno, ahí como que no importa tanto, ¿no? Entonces, como que tenemos como un mix ahí en Brasil, donde la economía está como mejorando, sí, a costa, claro, de gran endeudamiento y gran elevado déficit fiscal, pero los resultados en términos de combate a la pandemia, digamos, en lo sanitario, bueno, está entre los peores del mundo, ¿no? ¿Qué dijiste al pasar de Brasil acerca del endeudamiento y de el déficit? Sí, bueno, que aumentaron enormemente. A ver, no tengo aquí exactamente los números, pero sí, más de, el déficit fiscal está más del 10% seguro. En Brasil el endeudamiento está muy elevado. Esa era un poco la cuestión. Y bueno, estamos a 20 días de que termine el año y Uruguay termina este año, por supuesto, Uruguay como todos los países muy marcados por el efecto pandemia y casi pasando raya el año. ¿Cuáles son los asuntos que lucen, por de algún modo decirle, aún con ciertas fortalezas, y cuáles son los asuntos que lucen como marcadas fragilidades, marcadas debilidades, según tu mirada, Gabriela? Bueno, yo creo que internamente el sector que aparece como que destaca positivamente en el crecimiento es la construcción, impulsado por un lado por obras que venían del año pasado, o sea, ya comprometidas, ya se sabía que se iba a estar, ¿no? Sobre todo la construcción de la planta UPM2, Ferrocarril Central, algunos proyectos que venían del esquema de la participación público-privada,
A esto se suma un cambio en la legislación de la construcción promovida en Montevideo, ¿no? Y en áreas en general urbanas, que bueno, que eso es más para los promotores privados, que también es un impulso. Entonces ese es un sector que, si bien no cayó bien al principio de la pandemia, a partir de allí se recupera y ya creció ya en el segundo trimestre. Y no, perdón, en el segundo no, pero por nuestras estimaciones va a crecer en el tercero y también en el cuarto. Ajá. Y va a ser como uno de los sectores, digamos, que nos va a llevar. Luego, bueno, la industria venía ya complicada desde antes, y si bien tiene algunos sectores, sobre todo, ¿no?, justamente por la venta de celulosa y otros sectores que no fueron afectados por la pandemia, que bueno, que van a podrían tener resultados positivos. Luego el sector agropecuario, que digamos, en su actividad no fue afectado por la pandemia, sí fue afectado por el déficit hídrico que tiene el país, que tuvimos ya un primer trimestre de sequía en el año, donde ya los resultados fueron negativos, y bueno, y ahora nuevamente, ¿no? Entonces el verano, que es como la zafra más importante en la agricultura, también es muy importante para la ganadería, porque ¿no?, donde las pasturas naturales se recuperan, allí es importante tanto para la parte de lechería como de ganadería más tradicional. Bueno, aparece con problemas, ¿no? Y bueno, veremos esos números. No creo que ahora, lo que hemos visto es que sí, la faena aumentó mucho en estos últimos meses, pero debido a que justamente por causa de la sequía, los productores, antes que, ¿verdad?, dado el costo de alimentar al ganado cuando no hay pasto natural, es de ración. Uh-huh. Bueno, entonces no es lo más conveniente, entonces marcha a los frigoríficos, ¿no? Y bueno, y lo que vemos es que el precio de la carne está cayendo. Incluso el otro día lo comentábamos con el IPC, ¿no?, que nos asombró la caída del precio de la carne, pero en realidad es consecuencia de este impacto, ¿no?, del fuerte aumento de la faena. Lo que no o sea, capaz que se traduce en alguna medida en aumento de los números de la actividad, pero no quiere decir que el sector como en global va a tener un desempeño positivo a lo largo del año. Entonces, como que estamos con dificultades que se suman, digamos, a los temas realmente en los que la pandemia ha impactado, que son más los sectores vinculados al comercio, restaurante, digamos, ¿no?, y al turismo. Claro. Comercio interno, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cayó la venta de todo, porque nos quedamos en nuestras casas, no salimos. Ahora hubo como un afloje de esas medidas, pero ahora viene de nuevo, sobre todo diciembre, que es un mes normalmente de gran aumento de la actividad en todos los sentidos, y con estas restricciones seguramente esto no va a suceder, o va a suceder en mucha menor medida. Entonces estos sectores, digamos, de atención al público en general, van a sufrir. Capaz que, bueno, la contracara es que todo lo que es virtual, todo lo que es por internet, todo lo que son ventas, el e-commerce y no la parte más de utilización de tarjetas, de billetera electrónica, no sé, vemos una cantidad de cosas que se desarrollan y que, bueno, gran parte de la población las utiliza. Y bueno, ese digamos, como esa parte del sector o esa parte del comercio seguramente que aumentó muchísimo, y pero no compensa la caída en el otro, sobre todo en términos de empleo, porque bueno,
Ujú. Digamos, si uno vuelve, en vez de salir a comer, vuelve a lo que hacíamos, ¿no? Capaz que en el primer semestre, de pedir a nuestras casas, bueno, sí, ahí se reduce la actividad, bueno, primero el movimiento, ¿no? Eso es algo que pienso que seguramente va a caer, y luego el empleo directo. El gobierno además extendió nuevamente los seguros de paro, y inclusive están por sacar, porque se precisan unas leyes especiales para poder extenderlo más allá de un año, y el Ministerio de Trabajo ya está aprontando una ley o un proyecto de ley para que si en enero o febrero se precisan extender a más de un año, lo puede hacer directamente el Ministerio sin necesidad de leyes especiales. Claro, Cada claro. vez, ¿no? O sea, ya están viendo que hay mucha gente que va a tener que seguir sin seguro de desempleo. Esa parece ser una respuesta seguramente no del todo suficiente, pero acertada y relativamente rápida, que el Estado a través del gobierno realiza para con sus ciudadanos, ¿no? Sí, a esto se suma además un beneficio a las empresas, que directo, ¿no? Que recontraten personal, pero bueno, eso dependerá de cómo, digamos, se manejen los números de la pandemia. Si no hay medidas adicionales ahora, ¿no? Que el presidente había establecido el 18 de diciembre, que es el viernes de la semana que viene, como fecha límite para evaluar los números. Igualmente, ¿no? Lo que estamos viendo, los números no parecen por ahora tender a reducirse. Lo que dicen, bueno, que los números que estamos viendo hoy corresponden a lo que pasó hace 15 días. Entonces, ¿para qué no? Hay que esperar un poco a ver si realmente hay alguna caída en el número de contagios. Algunas preguntas, Gabriel, a propósito del panorama que nos fuiste contando. ¿Se podría establecer o por lo menos dejar más o menos claro cuáles son aquellas dificultades por las que desde la perspectiva económica Uruguay está pasando, y que en todo caso uno podía prever que iban a ocurrir de cualquier modo más allá de la pandemia? ¿Y cuáles en todo caso son, podríamos decirlo así, hijas más directas de la emergencia sanitaria? Ese es un asunto para empezar. Me parece interesante que el público pudiera discriminar una cosa de la otra. Sí, bueno, en realidad es como difícil, ¿no? Porque estamos pensando en un mundo no contrafáctico, digamos, diferente al que sucedió. Sí, está bien lo que decís. No podemos saber, ¿no? Bueno, es muy cierto lo que decís, pero me apoyo en anuncios y proyecciones que había antes de la pandemia del Uruguay y del mundo, ¿no? Quiero decir. No, claro, lógicamente, pero bueno, eso podría haberse dado como no algunas cosas, pero yo en parte ya hay algunas cosas que ya las comenté, tanto positivas como negativas, ¿no? Lo de la construcción, eso es algo que ya lo teníamos incorporado en nuestras proyecciones. Si miramos lo que se proyectaba para este año de crecimiento del PIB, era alrededor de 2% en los datos de enero del Banco Central, los cuales básicamente eran lo que yo comenté de la construcción de UPM, etcétera, porque la economía venía con dificultades, ya teníamos un mercado de trabajo que había empezado, ¿no? Ya a descender la tasa de empleo sobre todo, y a crecer el desempleo. O sea, eso era algo que ya lo teníamos. Sin embargo, se esperaba para 2020, digamos, que eso se empezara a revertir, ¿no? Bueno, con la llegada además del nuevo gobierno, con una cantidad de planes y de cosas que tenían pensado, que bueno, en parte los aplicaron, pero a un contexto totalmente diferente. Eso por un lado. Y por otro, en lo negativo, bueno, lo que yo decía del sector agropecuario, ¿no? Bueno, sí, la sequía ya la tuvimos en el primer trimestre, independientemente. Bueno, y otra cosa que también tuvimos en el primer trimestre fue una muy mala temporada turística, porque Argentina ya estaba con muchos problemas.
Claro que ahora esos problemas se multiplicaron por 1000, Sí, y sí, además sí, el sí. turismo simplemente del exterior desapareció. Entonces, bueno, lo que ya había sido malo, o sea, entonces como que, digamos, es un sector que ya estaba como complicado, Sí, sí, sí. pero bueno, eso se sumó y por supuesto, esta fuerte caída en la movilidad interna, eso sí es totalmente efecto de la pandemia, ¿no? Y sobre todo de las medidas de autoconfinamiento que todos Ahora, tomamos. insistís y señalaste ya, creo que es la segunda vez, del autoconfinamiento. Pero el autoconfinamiento, por lo menos en forma explícitamente subrayada, ocurrió en el arranque de todo esto. Ya hace rato que buena parte, no digo que gente aún permanezca guardada en sus casas y que ahora en todo caso en las últimas semanas eso se ha visto reforzado naturalmente. Pero digamos, Bueno, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, da la sensación que la gente en líneas generales y en buena medida hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Volvió a moverse, a empezar, claro, bueno, pero tenemos muchos meses del año con digamos, el impacto continúa, porque más allá, capaz que la palabra autoconfinamiento no es la más adecuada para marcar la actitud de los uruguayos, digamos, a partir como de mediados de mayo en adelante, sino de restricción a las actividades a las que, bueno, porque si antes íbamos a comer, o íbamos a shows, o íbamos a cualquier otra actividad al aire libre o cerrado, bueno, esto lo fuimos sí. postergando, disminuyendo, a lo que se suma además el tema del cuidado, de los cuidados para los niños, ¿no? Que más allá que se haya vuelto a la presencialidad, la mayoría de los niños escolares y liceales uruguayos fueron dos veces por semana, máximo todo el año, porque eso, digo, todo el año, desde junio que se vuelve de a poco, y eso, bueno, hace que también la posibilidad de trabajar de muchos padres que tienen que cuidar a sus hijos se haya visto limitado, porque, bueno, sí, no, digamos, con alguien hay que dejar a los niños al cuidado de alguien. Además hay que asistirlos, ¿verdad? Ayudarlos si tienen educación a través de internet, no, la ayuda de los padres que se requiere además es muchísimo mayor. Y entonces esa combinación de factores hizo que también muchos hogares se vieran muy complicados para poder cumplir jornadas laborales como se hacía antes de todo esto, ¿no? Entonces, también hay como estudios que dicen que para las mujeres ha sido mucho más complicado que para los hombres en términos laborales, justamente primero porque los sectores más afectados son en donde las mujeres trabajan más, que es más la parte de comercio, servicios, etcétera, y además el tema de cuidados, que también siempre proporcionalmente recaen mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Por lo menos además es lo que dicen todas las encuestas que se hacen, que bueno, ese tiempo siempre son las mujeres las que más tienen que dedicar al cuidado de los niños y bueno, y de los adultos mayores, que los tienen también dentro del hogar, y entonces como que estos factores todos son como un combo que primero, dado que por ejemplo está algún miembro del hogar capaz que es seguro de paro, por lo tanto cobra la mitad de lo que figura, ¿no?, en planilla. No, por ejemplo, si es alguien que trabaja en el sector gastronómico, donde las propinas capaz que son una parte importante del salario normal, bueno, sí, sin el capaz, ¿no? No están, eso no entra en esto, ¿no? Entonces, gente que tuvo como que arreglársela con mucho menos,
más allá de los que son informales, que no tienen ningún apoyo más que, bueno, la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social, pero esto, por lo que fue calculado, representa algo así como 400 pesos por persona, por hogar, por mes, ¿no? O sea, algo muy, muy limitado, que no cambia digamos, la ecuación económica de un hogar en el Uruguay. Sí, además imagino, acá me tenés que ayudar mucho, Gabriela, imagino que justamente ese sector de la sociedad, ese sector más frágil, por lo que acabas de señalar, la informalidad hace que cualquier vetito en contra te da vuelta como una media, ¿no? Todas estas zonas de respaldo de las que hablabas anteriormente, que aunque luzcan en muchos casos claramente insuficientes, no dejan de ser una forma de respaldo que cierto alivio provocan, ¿verdad? Pero estos ciudadanos no tienen ni eso. Y yo imagino que esta informalidad, acá me tenés que ayudar conceptualmente, que la informalidad, en la medida que aún en emergencia sanitaria, la sociedad adquirió cierta normalidad, esta informalidad seguramente empezó a generar nuevas formas de ingresos, aún por debajo de los habituales. Pero este repliegue que se nos viene y que parece casi inevitable y que ya se está dando, vuelve a poner expuesta a esta parte de la sociedad, ¿no? Claro, sobre todo, además, lo que yo comentaba, ¿no? Esta época del año, de las fiestas sobre todo, es una época de muchas ferias, mucha venta de regalos, digamos, de distintos tipos, que bueno, si bien igual fueron autorizadas porque son al aire libre, seguramente la cantidad de gente que va a ir es mucho menor, y digamos, esto va a tener un impacto claro. sobre otras familias que no son las que digamos que tienen esta época del año como su fuerte para exacto. hacer un ingreso importante para el resto del año. Entonces, claro. Esto, y además esto de la informalidad del 25% es un número de 2019. Pues ahora nosotros no tenemos información de qué pasó en 2020, lo vamos a saber cuando tengamos los datos de la encuesta de hogares anual, que esto será en marzo del año que viene, pero seguramente la informalidad aumentó, porque los contextos de crisis siempre hacen que la informalidad aumente, porque bueno, parte de la gente que o quedó en seguro de paro, fue despedida, puede haber ingresado, digamos, a tratar de ganarse su sustento en forma informal, bueno, con lo que normalmente nosotros llamamos el autoempleo. O sea, bueno, si yo tengo que mantener a mi familia y nada, algo invento, no sé, cocino, vendo, voy a una feria, vendo cosas, me ofrezco para hacer cualquier cosa, salgo a hacer limpiezas, no sé, lo que sea, pero bueno, admito, no voy a pararme a exigir que me contraten formalmente, ¿no? O sea, exacto. Eso lo hago de la forma que sea. Entonces, esto aumenta mucho la vulnerabilidad de los hogares y de la posibilidad que tenga la familia de mantener su, digamos, o sea, capaz que el nivel de vida es una forma un poco eufemística de decirlo, pero bueno, tener la posibilidad de pagar el alquiler, pagar las cuentas, y comprar comida, ¿no? Yo creo que en ese orden es lo que se va como dejando de hacer, y bueno, yo creo que van a crecer la gente que está en asentamientos, va a crecer enormemente la gente que no tiene cómo resolver. Bueno, capaz que hay familias que logran unos apoyarse a los otros y cambiar el temporal, pero digamos que la segregación social, eso aumenta con este tipo de problemas, porque justamente, como yo comentaba antes, el apoyo que el gobierno está dando es muy limitado y a las familias sobre todo no les alcanza. Porque inclusive el seguro de paro, o sea, te pagan, como yo decía, la mitad. Entonces,
dependiendo, y el mínimo además es muy bajo, porque podríamos decir, bueno, se te paga la mitad, pero el mínimo es el salario mínimo. No, el mínimo es, no sé, 5.000 y pico de pesos. O Sí. sea, de la mitad de tu sueldo, depende cuánto ganás. Entonces, la mitad puede ser muy poco. Claro. Te propongo lo siguiente, Gabriela. La semana que viene, que además será nuestro último contacto en vivo por el año, ya habremos conocido con seguridad los datos acerca del Producto Bruto Interno, ¿no? Exactamente, sale el jueves. Además, esto incluye además un cambio de base con un cambio metodológico que ya fue anunciado, por lo tanto todos estamos muy ansiosos de ver que van a dar los números, porque, bueno, normalmente los cálculos, eso ya se sabe, como que el nivel del PIB va a ser más alto, el nivel, porque hay sectores nuevos que se miden, que antes no se medían, sectores que se miden mejor, pero igualmente lo que nosotros acá estamos mirando es la variación de este año con el año anterior, y eso, bueno, en realidad no sabemos si va a dar más, va a dar menos, porque no no podemos adelantar. Sí, lo que se supo es que el peso también de los distintos sectores cambió, sobre todo, bueno, algo que ya se había hablado, comunicaciones sobre todo, Claro, que es un claro. sector que había crecido, bueno, por supuesto que disminuye su peso en el total, porque, bueno, por cuestiones metodológicas que ya dejaremos para explicarlo Bien. la próxima, pero bueno, sí, vamos a tener números que seguramente serán, este segundo trimestre cae el PIB, tanto si uno lo compara con el trimestre anterior como si lo compara con el igual trimestre del año anterior. En este tercero lo que estamos esperando es que, comparado con el segundo, que fue como horrible, la economía mejore, ¿no? Desestacionalizado, que se llama, o sea, tercer trimestre respecto al segundo, pero el tercero respecto al tercero del año pasado todavía va a dar negativo, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? La recuperación no fue total de la caída, sino que nos recuperamos solo en parte. Entonces, cuando nos comparamos con el año pasado, todavía estamos bastante más abajo, ¿no? Bueno, entonces quedamos con eso, y antes de que me des esos números la semana próxima, te preguntaré, aunque implique para vos una obviedad grande como una casa, ¿por qué significa exactamente el Producto Bruto Interno y por qué es bueno para las naciones que crezca y por qué es malo que decrezca? Pero eso para la semana próxima, ¿sí? Perfecto, conversamos entonces el viernes que viene. Hasta luego. Te dejo un beso grande y te deseo un fin de semana agradable, querida Gabriela Mordecki. Bueno, esperemos que sí. Vale, chao, hasta luego, beso para todos. La economista Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.